El día de hoy vamos a ver el tema tipos de datos y su importancia dentro de la generación de algoritmos o programas en cualquier lenguaje. ¡Comenzamos! Bueno, ¿qué es un tipo de datos? Principalmente me sirve para indicar la clase de datos que se va a manejar y almacenar en las variables. Asimismo, va a definir qué tipo de valores o conjunto de valores y operaciones van a utilizarse para ello. Los tipos de datos hacen referencia al tipo de información que se trabaja, donde la unidad mínima de almacenamiento es el dato. Y los datos se almacenan en la memoria de la computadora en forma de bits, que son valores binarios. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son esos tipos de datos a los que hacemos referencia? Principalmente son los siguientes. Primero, los enteros. Ellos aceptan números enteros positivos y negativos, incluyendo el cero. Por ejemplo, el menos 26, el menos 45, 0, 77, 585, 9000, 30 millones, etc. El otro tipo es real o flotante. Este tipo de datos sí acepta tanto números enteros y números con decimales. Pueden ser positivos y negativos. Ejemplos: menos 458.96, menos 3.1416, 0, 77.0, 5.365, etc. El real o flotante es aquel que acepta con decimal. Ahora, vamos con el tipo carácter. Únicamente acepta una letra, un dígito o un símbolo o carácter especial máximo. Estos caracteres, para identificarlos, se encierran entre apóstrofes o comillas simples, y mucho ojo, no se usan para hacer operaciones matemáticas. Bueno, no tan específicas como una multiplicación, sacar raíz cuadrada, etc. No se usa para eso. Tenemos unos ejemplos: A entre apóstrofes, numeral entre apóstrofes, el 7 entre apóstrofes. Este sabemos que es de tipo carácter porque va entre apóstrofes. Si no tuviera los apóstrofes, se consideraría como el número 7, número entero. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros podemos unir una o más letras junto con números y símbolos especiales o caracteres especiales? Formamos lo que se conoce como una cadena. Las cadenas se cierran comúnmente entre comillas dobles y tampoco se usan para hacer operaciones matemáticas. Y aquí tenemos unos ejemplos. Ana son 3 letras y va entre comillas. El numeral es 7, entre comillas. Aquí tenemos letras, dígitos y signos. O bien podemos manejar el número cualquiera cerrado entre comillas. Y por último tenemos los tipos de datos booleanos. Estos solamente aceptan dos valores: el verdadero o el falso, el true o el false. Y comúnmente lo utilizamos para realizar comparaciones o secuencias de control, como tomar con una comparación con el sí, etc. ¿Qué son las variables? Pues como su nombre lo dice, son aquellas que nos permiten almacenar valores diferentes en un programa, algoritmo o pseudocódigo. Cuando se define una variable, se asocia un espacio de la memoria para que pueda recordar o almacenar el valor dado. Muy importante. ¿Cuáles son las reglas para definir variables? Bueno, la número 1, el primer carácter debe ser una letra. La número 2, no acepta espacios en blanco. Número 3, el único carácter especial válido es el guión bajo o subrayado. Número 4,
no acepta palabras reservadas del lenguaje. En este caso vamos a utilizar el PCInt y las palabras que son reservadas para el PCInt, como ejemplos podemos mencionar sí, entonces, repetir, hasta que, mientras, escribir, leer, según, hacer, fin mientras, fin sí, algoritmo, proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son palabras reservadas. ¿Por qué se le llama así? Porque ya tienen una función o un propósito específico para el lenguaje o el programa que los está implementando. Es decir, el verbo escribir, el PCI lo utiliza para mostrar resultados en la pantalla. Y como esa es una instrucción que ya está definida, yo no puedo utilizar el mismo verbo como una variable porque entonces chocarían. Tendría dos funciones en una sola palabra y eso no es permitido. De ahí la prohibición. Y la última, número 5, la longitud máxima para el nombre de la variable es de 32 caracteres. Y la sexta que podríamos mencionar como una recomendación, no es obligatorio, pero se recomienda que el nombre tenga una relación con el dato que se está manejando. O sea, que no pongamos nombres de variables extrañas. Por ejemplo, no utilizamos aquí HKJPJ para el número de alumnos o 7K257 para la cantidad de mesas. Debe tener una relación con el dato que se entienda directamente con el simple hecho de leerlo. Ahora, en algunos lenguajes de programación, llámese C, C#, PHP, Java, etcétera, son sensibles al texto. ¿Qué significa esto? Que pueden diferenciar entre una letra mayúscula y una letra minúscula. Para ellos no es lo mismo escribir, por ejemplo, la letra A en mayúscula que la letra A en minúscula. Los distinguen perfectamente. Pero el PCI no. Para el PCI les da igual que la palabra o la variable sea escrita en mayúsculas o en minúsculas, como aquí está el ejemplo. Observemos que la misma variable can está representada o escrita con letras mayúsculas en diferente posición, pero para el PCI es la misma. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar una variable de la otra? Bueno, podemos agregar un carácter o un número a la misma, como aquí está el ejemplo, can1, can2, canx, cany, can3 o cantidad. Esas sí son variables diferentes que va a reconocer y diferenciar el PCI. Vamos a ver, ¿cuáles son ejemplos de variables válidas? Pues todas empiezan la primera con una letra, num, precio, can, estatura, largo, radio, volumen, edad, área, color, altura. La segunda es que ninguna de ellas tiene espacios en blanco. ¿Sí? La tercera es que el único carácter especial válido es el guión bajo. Y vemos aquí que aquí tenemos un guión bajo, aquí tenemos un guión bajo. Esto nos permite diferenciar más fácilmente el nombre de una variable. ¿Puede llevar números? Sí, puede llevar números al final o en medio, pero jamás puede ir el número como el primer carácter. Además de que no estoy utilizando ninguna palabra reservada para el PCI. ¿Sí? Y chequemos que la longitud de la variable no excede 32 caracteres. Si puede que sea 8 o 10 caracteres de la longitud de la variable, es recomendable hasta 8, porque si le agregamos más 10, 11 o 12, corremos el riesgo de que si la vamos a utilizar muchas veces en el algoritmo o en el programa, podemos correr el riesgo de que podamos omitir alguna letra y hagamos que sea diferente la variable para el PCI. Además de que a veces nos fastidia volver a escribir una variable con una cantidad exagerada de caracteres.
Por eso es recomendable una longitud, digámoslo así, máxima de 32, pero pues lo óptimo sería de 10 o de 12, ya depende del estilo de programación de la persona, del programador. Son válidos los siguientes ejemplos, pero mucho cuidado, es como les estaba mencionando. Hay que asegurarnos que el nombre de la variable tenga una relación o nos dé una idea con el simple hecho de leerlo para saber de qué tipo de datos se está tratando. Además de que si utilizamos variables un poco raras, nos podemos confundir con ellas al momento de volverlas a escribir. ¿Sí? Por ejemplo, este tipo de variables son válidas, sí, pero imagínense, nomás estas tres, X, Y, W, Z y X, X, Y, X, Z, W, X, Y, Z, W, son válidas las tres, pero pues no sé, de momento tendría que leer todo el algoritmo del diagrama para saber qué datos están relacionados con ella. Entonces, mucho cuidado con eso. Ahora, ¿qué relación existe de la variable con el tipo de dato? ¿Por qué es importante poner esta relación? Bueno, la variable se debe de especificar después dos puntos del tipo de dato. ¿Por qué? Bueno, la variable más que nada es el nombre del espacio de memoria para guardar los valores de los datos que el usuario escribe. Lo que escribe el usuario, su valor se guarda en esta variable. Ahora, el tipo de dato que tiene que ver ahí, bueno, recordemos que el tipo de dato me va a decir qué tipo de información va a guardar o almacenar en la variable. Recuerden que puede ser entero, real o flotante, cadena, carácter o booleano. Es mucho, muy importante esa relación. ¿Sí? Bueno, ¿cómo voy a diferenciar yo qué tipo de dato es el más apropiado para una variable? Pues miren, yo les recomiendo este tip. Pregunten o supongan ustedes varias posibles respuestas que puede escribir el usuario al momento de solicitarle ustedes un dato. Manejen unas 5 o 6 posibles respuestas y después de que les anoten o las consideren, analicen qué tipo de datos o respuestas son, enteros, flotantes, cadenas, etcétera. Veamos cómo está eso. Supóngase que se desea almacenar el número de hijos de una persona. Ok, si alguien le pregunta a ustedes cuántos hijos tienen, o en este caso, cuántos hermanos tienen, muchos podrían contestar 2, 1, ninguno, o sea, 0, 3, etcétera. Entonces, todas esas respuestas son de números enteros y son positivos. Por lo tanto, la variable se recomienda para este tipo de dato o pregunta con respecto al número de hijos tiene que ser del tipo entero. Y mira, aquí está. La variable se llama hijos y es del tipo entero. ¿Sí? Ahora, otro ejemplo. Hay que leer la estatura de una persona expresada en metros. ¿Cuáles podrían ser las respuestas? Si ustedes se ponen a analizar o a preguntarse entre ustedes mismos, ¿cuál es la estatura del grupo? Unos podrán decir 1.67, 1.50, 1 metro, 1.66, 2.10. Entonces, ya desde ahí estamos viendo que pueden contestar enteros o pueden contestar números con decimales. Por lo tanto, el número o el tipo de dato recomendado para esta pregunta o la estatura es de tipo real o flotante. ¿Sí? Entonces, la estatura tiene que ser del tipo real. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Leer el correo electrónico de una persona. Si alguien le pregunta, a ver, escribe tu correo electrónico, puede alguien escribir cualquiera de estos posibles, ¿no? Pero observemos que lleva letras, lleva símbolos, lleva puntos, lleva carácter especial, etc. Entonces, si lleva letras, números y caracteres especiales, es una cadena de caracteres.
Por lo tanto, el tipo de dato para esta pregunta sería tipo cadena. Y la variable que podríamos utilizar sería ponerle por nombre email de tipo cadena. Vámonos con el último ejemplo. Pudiera ser en una solicitud de empleo, nos piden que seleccionemos la letra del género o sexo de la persona y nada más nos piden la letra M o F. Como solamente está pidiendo máximo una letra, entonces es obvio que esa variable que vamos a utilizar para almacenar la respuesta del usuario tiene que ser del tipo carácter. Y aquí está su declaración: sexo, dos puntos, carácter. ¿Sí? Ya con esto nosotros podemos empezar a hacer este tipo de preguntas para definir correctamente la variable y su tipo de dato que es el más apropiado. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, el dato: ¿cuál es la base de un triángulo? Bueno, por principio de cuentas se recomienda la variable b. ¿Por qué? Porque sabemos en la fórmula para el cálculo de área de un triángulo, que es base por altura sobre 2, la letra b representa a la base. Por eso seguimos utilizando la letra b. Pero no hay ningún problema si alguien decide poner exactamente la palabra base para la variable. No hay ningún problema. Ahora, vámonos con el tipo. ¿Cuáles podrían ser los valores o medidas que puede tener la base de un triángulo? Pues puede que mida 3 centímetros, 5, 8, 30 o bien 3.5, 10.8, 9.7, etcétera. Por lo tanto, como lleva decimales, es del tipo real. Así es como ustedes van a definirse. Ahora, precio del artículo. A ver, se me ocurre declarar una variable como P, pero a lo mejor voy a preguntar el peso, el promedio, eh, etcétera, datos que pudieran utilizarse con la letra P, con la variable P. Entonces mejor, en este caso, yo recomiendo que sean variables acordes al dato. Pues no hay ningún problema si yo pongo la letra P, repito, no hay ningún problema. Pero si estamos pidiendo después el promedio, tendríamos que manejar a la variable promedio, ponerle, por ejemplo, prom, para diferenciar fácilmente de la variable P si utilizamos para el precio. O bien, podemos utilizar la palabra precio o pre, como ustedes gusten. ¿De qué tipo va a ser? Bueno, si alguien te pregunta cuánto te costó eso que tú compraste, puedes decir pues 8 puntos, 8.10, 8.50, etcétera. Ese punto decimal en la respuesta ya implica que tiene que ser el tipo real, ¿sí? Y así sucesivamente. Esto ustedes lo pueden resolver como parte del ejercicio. Espero haya quedado claro. Y todo esto nos sirve para poder definir datos de entrada, datos de salida y datos de entrada y salida, para que asociemos una variable con su tipo de datos de acuerdo a la pregunta que vamos a utilizar. Pero bueno, esa es otra historia. Por el momento es todo. Me despido. Hasta la próxima. Hasta luego.